articulación sin conocimiento de la parte contraria. Expresamente el artículo 677 del Código Procesal Civil, al momento de regular los procedimientos para obtener el grado en la apelación en el rechazo de medidas cautelares, se establece que usted no permitirá subvención alguna, razón por la cual no va a participar en el NEDU y va a hacer uso de la palabra en esta dirigencia. Y comenzaremos con el informe de... Señor presidente, sí, podría hacer una pequeña precisión porque en la resolución número 5, que se ha podido advertir en la página web, la sala ha señalado que ordenan correr traslado, ¿no?, a la parte contraria para que absolvamos lo mencionado. Por eso considerábamos que sí se podría exponer los argumentos, ¿no? Correcto, señor abogado, es correcto su precisión, pero debemos reconocer que ha habido un error, una deficiencia, una nulidad que debemos de corregir. Razón por la cual en este momento estamos expresamente señalando que por escrito mandato del artículo 15 del Código Procesal Constitucional y el artículo 677 del Código Procesal Civil, usted no debe participar en esta diligencia. Correcto. Razón por la cual efectivamente se debe dar a cabo esta diligencia con la parte solicitante, la parte demandante y su abogado. Nos vamos a desconectar los abogados externos. Bien, muy bien. Comenzamos con el informe de hechos de la señora Violeta Teresa Coronel Urbano. La escuchamos por 5 minutos. Buenos días, señor presidente del colegiado y señores jueces superiores. Quien les habla es una ciudadana independiente que vive sola y se ha sufragado los estudios y la vivienda mediante su trabajo, por lo cual para mí estudiar en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Asociación Civil, y terminar mi carrera de psicología ha sido muy difícil y actualmente me encuentro sin trabajo. Pero segura de la educación impartida en mi casa superior de estudios, decidí obtener mi bachiller en la UIGB, aún con el perjuicio que nos ha ocasionado el hecho que SUNEDU nos haya denegado sin fundamento el licenciamiento institucional. Mi universidad inició el proceso de licenciamiento institucional en mayo del 2016 ante SUNEDU y en noviembre de 2017 inicia la primera etapa de informe complementario con un resultado favorable para la UIGB, finalizando la primera etapa de revisión documentaria, para luego pasar a la segunda etapa de verificación presencial de los 9 locales en Lima y su filial en Ica en diciembre del 2017, obteniendo una vez más un informe favorable. Posteriormente, SUNEDU cambia su comportamiento en cuanto al licenciamiento de UIGB y en junio del 2018 publica en el Diario Oficial El Peruano la modificatoria del licenciamiento institucional en sus artículos 3 y 11, los cuales establecían que cualquier información adicional sería revisada por los funcionarios de SUNEDU, por lo cual la universidad, al enviar una aclaración requerida por SUNEDU en el PDA aprobado, fue revisado todo el proceso administrativo por el nuevo reglamento, por lo cual se declaró la denegatoria del licenciamiento bajo una motivación aparente, incongruente e inexistente. Desde la denegatoria del licenciamiento institucional de la UIGB, SUNEDU ha impedido que pueda registrar mi bachiller, aún habiendo terminado la carrera en el año 2019, habiendo pagado los derechos de trámites en el año 2020, con bachillerato automático, viéndome afectada sin poder conseguir trabajo por no tener registrado el bachiller en SUNEDU, siendo perjudicado como egresada, pues provengo de una universidad sin licencia. Por otro lado, tampoco cumple SUNEDU con los mecanismos de protección. No protege mi pago de bachiller automático, no me protege si yo me cambio a otra universidad, no protege mi currícula, puesto que hasta la fecha se ha venido violando mi derecho a la educación superior, por lo que pido se retrotraigan los actos de SUNEDU al estado anterior, debido a que sus resoluciones sin fundamento han afectado a mi persona, así como a más de 16,000 estudiantes, egresados, graduados y titulados garcilasinos,
debido a un conflicto interminable entre SUNEDU y el inefable rector de la UIGB. Por lo que pido, señores magistrados, que se revoque la resolución número 1 y que se conceda la medida cautelar en todos sus extremos. Muchas gracias. Muy bien, este es el turno del abogado de la demandante. Le escuchamos por 5 minutos. Señor presidente de la sala, señores jueces superiores, voy a iniciar mi informe oral, buenos días, estableciendo que la magistrada de primer grado constitucional, al parecer, no ha tenido una buena revisión sobre nuestra solicitud de medida cautelar debido a lo siguiente. En cuanto a la verosimilitud, el considerando tercero, literal D de la resolución número 1, establece que hemos invocado agravios ajenos a mi patrocinada, que es la señorita Violeta Coronel Urbano. Cuestión que no es muy clara por parte del juzgado, puesto que solamente la verosimilitud es la existencia, no requiere la existencia de una certeza, es más la apariencia de un derecho, y esta sí afecta directa e indirectamente a mi patrocinada, señor presidente, puesto que la educación es un derecho fundamental y humano, y el juzgado lo está viendo como un negocio jurídico, como un contrato donde vienen obligaciones y servicios. Sin tener en cuenta que la Constitución establece en el artículo 18, tercer párrafo, como norma mandatoria, de que la comunidad universitaria está formada por profesores, estudiantes y graduados. No se está tampoco protegiendo los derechos de mi patrocinada en cuanto a los mecanismos de protección. Ahora, en el considerando literal E, la jueza establece que el derecho a la educación no garantiza que mi patrocinada termine sus estudios en la universidad donde cursó los servicios, la educación superior, puesto que dice que no toma en cuenta que la educación es un servicio público, señor presidente, y que las motivaciones por las cuales fundamenta SUNEDU estas resoluciones tienen una motivación incongruente, inexistente y aparente, ¿no? Lo cual tampoco ha tomado en cuenta la jueza, por cuanto en la misma Constitución, en el artículo 16, segundo párrafo, establece que es deber del Estado proteger que nadie se vea impedido de recibir una educación adecuada, tanto por su situación económica, física o mental. Además, señores magistrados superiores, también se está violando el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, el protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, más conocido como el Protocolo de San Salvador de 1988, que establece en el artículo 13, literal 3, artículo 13, inciso 3, literal C, que dice: la enseñanza superior debe ser, por cuanto igualmente accesible para todos, y el Estado debe por particular la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Tampoco se ha protegido ese aspecto. Además, cita la jueza una doctrina confusa del excelentísimo doctor Landa, que habla del derecho a la educación como si fuera un derecho comercial, lo cual no es aplicable para el caso en autos. En el considerando tercero, literal F, la jueza cita la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que sostiene la sentencia que le permite las funciones constitucionales a SUNEDU. Esto no exime a los funcionarios y servidores públicos de SUNEDU a cumplir con lo que establece el mismo Tribunal Constitucional, señor presidente, que toda resolución administrativa o judicial debe ser bien motivada y fundamentada, puesto que sus resoluciones administrativas de SUNEDU son aparentes, son incongruentes, son inexistentes. Para ello, señor magistrado, cito una jurisprudencia supranacional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso de la comunidad indígena Yanomami versus Brasil. En este caso, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece de que, a pesar que se hayan optado por varias formas de salvaguardar el derecho a la educación y los derechos sociales, la adopción de las medidas oportunas no son eficaces y permiten la discriminación en cuanto al derecho a la educación y su evaluación. Ha habido trato diferenciado. Y también cito una jurisprudencia supranacional de la comunidad indígena Yaque Axa versus Paraguay, en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencia al Estado de Paraguay por violar el derecho a la educación superior de las comunidades indígenas y de las poblaciones situadas, por cuanto se sanciona al Estado paraguayo por no tomar en cuenta el derecho a la educación y tomarla como un comercio. En el considerando tercero literal G, el juzgado establece de que la calidad educativa es más importante que el derecho a la educación universitaria. Cuestión que no compartimos, señor presidente de la sala,
puesto que se estaría violando el principio del interés superior del estudiante, el principio por el cual se creó la ley universitaria y se formó la Superintendencia de Educación Universitaria, conocida como SUNEDU. En el considerando tercero literal H, la jueza establece de que no se acreditaba la verosimilitud de la violación del derecho a la educación de SUNEDU con mi patrocinada, cosa que también diferimos con mucho respeto, puesto que, para hacerles una aclaración, señores miembros de este colegiado, de este himno colegiado, la Universidad Garcilaso, la universidad de mi patrocinada, solicitó el licenciamiento, perdón, para concluir, señor magistrado, es que son varios puntos que la jueza ha tocado, solamente quiero concluir el correlato. La solicitud de licenciamiento de Garcilaso comenzó el 16 de mayo de 2016. Luego aprobó la primera etapa de documentación, revisión documentaria el 7 de noviembre del 2017. Luego, en la segunda etapa de verificación presencial de los 9 locales más el local de filial en Arequipa, en Ica, aprueba la segunda etapa. En el 2018 se publica en el Diario Oficial del Peruano la modificatoria del Reglamento de Licencia Institucional, artículo 3, 11 y 11.1. Y en ese reglamento dice de que cualquier documentación adicional será tomada como una especie de mala aprobación o indicadores observados de la reglamentación de SUNEDU. Por cuanto se toma de que lo que se ha enviado, lo que envió la universidad, se toma como si fuera una información complementaria, lo cual no es así, porque es una aclaración de un PDA de la primera etapa ya aprobada. En el considerando tercero literal I, el juzgado establece que no se estableció la verosimilitud del decreto legislativo 1496. Los mecanismos de protección, señores miembros de esta digna sala, no protegen a mi patrocinada. No se protege la currícula, los cursos, los ciclos llevados, la pensión, la matrícula, el traslado a otra universidad, el pago por ese traslado. Tampoco le da la alternativa al Estado peruano de que se trasladen a una universidad pública, por cuanto el presupuesto de las universidades públicas solo permite una vacante por cada carrera. Además, en el peligro a la demora, señor magistrado, sí existe un peligro a la demora, puesto que ha pasado más de un año que mi patrocinada no registra su bachiller en SUNEDU. Y en cuanto a la educación de razonabilidad de la medida cautelar, sí es razonable lo que se pide en el cautelar como en el principal. En el principal hay una resolución de auto admisorio y se ha declarado improcedente de plano la solicitud del procurador de SUNEDU sobre la nulidad del auto admisorio, por cuanto sí es amparo, señor magistrado, y este cautelar es pertinente. Por otro lado, señor presidente, para terminar, los funcionarios y servidores públicos de SUNEDU estarían induciendo al Estado peruano, a los funcionarios públicos de SUNEDU y sus servidores, a violar el protocolo, a que el Estado peruano viole el protocolo de San Salvador y se active el artículo 9 de los medios de protección, numeral 6, que establecen taxativamente que la violación del artículo 13, inciso 3, literal C, es una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos. Por esos actos, señor magistrado, que deben ser retrotraídos, pido a usted, señor presidente de la sala, y ustedes, señores jueces superiores, en salvaguarda del derecho a la educación superior universitaria de mi patrocinada y de más de 16.600 estudiantes, que se revoque la resolución número 1 de fecha 28 de septiembre del 2020 emitida por el tercer juzgado transitorio y reformándose se conceda la medida cautelar en todos sus extremos por violar el derecho a la educación superior universitaria. Señor presidente, muchas gracias. Dice la causa que algo. Han concluido los informes. Gracias. Buenos días.